Muy buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros y gracias a Papá Dios por permitirnos estar aquí una vez más trayendo una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. Bien, hoy tenemos varias informaciones, pero el contenido principal del programa está orientado a lo que es la educación y la apertura del próximo año escolar, que ya se acerca. Pero de entrada vamos a iniciar comentando algunas noticias del día de hoy, y una de ellas es sobre el informe de la CEPAL. Señores, la CEPAL en su informe prevé que la pobreza en la República Dominicana para este año pasará de un 20 a un 25%. Esto es en comparación con el año 2019, que cerró con un 20.3% de pobreza, y para este año se prevé que cerraremos con un 25% aproximadamente de pobreza. En lo que tiene que ver con la extrema pobreza, entonces de un 4.5% pasaríamos a un 6.7%. Señores, definitivamente este año 2020 ha sido un año que ha impactado en todos los aspectos de manera negativa, no solamente a la República Dominicana, sino al mundo. Pero ya sabemos que la República Dominicana es un país que está en vía de desarrollo, pero no deja de tener una gran población sumida en la pobreza. En ese sentido, vale resaltar que el tema económico ha sido gravemente impactado por el tema de la crisis sanitaria que estamos atravesando. La economía, básicamente 3 meses paralizada en el país, podríamos decir paralizada. Esto también ha afectado fuertemente en lo que tiene que ver en los cálculos de la línea de pobreza. Y ahí está el informe rendido por la CEPAL el día de hoy en lo que tiene que ver con la pobreza, cómo se va manejando la pobreza en la República Dominicana y cómo va a cerrar para este año 2020, que todavía es muy temprano, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en lo adelante. Sobre lo de la solicitud de los 45 días de estado de emergencia que realizó el gobierno de la República, el presidente de la República, el día de ayer, miércoles, hemos estado hablando aquí en el programa sobre lo inoportuno que sería, por ejemplo, un cierre total o un confinamiento total, llamar a la población a confinamiento total, precisamente también por el tema de la economía. Tanto el lunes como ayer desde el lunes estuvimos hablando aquí de la importancia de que se cierren las ciudades que más propagación en este momento están presentando en relación al COVID-19. Pero hoy, en el día de hoy, la representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Alma Morales, también fue muy atinada en unas declaraciones que dio a la periodista Alicia Ortega, donde ella sugiere que por 3 semanas, lo ideal es que por 3 semanas se haga un cierre de las ciudades que están presentando el mayor foco de COVID-19 en el país, y que se establezca una cuarentena, un cierre en esas zonas más afectadas por 3 semanas, desde las 3 de la tarde todos los días por 3 semanas, pero que no es oportuno un cierre total en todo el territorio nacional, puesto que esto también va a traer un gran impacto negativo en la economía. En ese sentido, también ella dice que hay que hacer un balance entre lo que es la crisis sanitaria que estamos atravesando en el momento, pero también para el manejo de la situación económica del país.
aquí se ha venido tratando eso. Ayer yo dije, yo no soy médico, pero entiendo que lo oportuno es ciertamente que se cierren las ciudades que están presentando los mayores focos de propagación del virus, pero que la economía se le permita mantener su dinamismo, porque es una cuestión de subsistencia. Entonces hay que saber realmente sortear la situación en ese sentido. Señores, ustedes saben que se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con la apertura del año escolar y de que se ha propuesto, el Ministerio de Educación ha propuesto que las clases sean de manera semipresencial. Entonces, esto ha traído una serie de opiniones encontradas, reacciones por parte de la clase magisterial, así como también de los padres de los alumnos, de los estudiantes. Entonces, a todo esto, me llamó mucho la atención una carta que publicó la ADP, que le envió una maestra, y yo quiero hacer lectura íntegra de esa carta, pero también quiero que el Control Master me coloque de fondo una imagen que tiene una ilustración que a mí me pareció incluso hasta muy jocosa. Yo cada vez que la veo tengo que reírme, porque realmente cualquier parecido a la realidad sería pura coincidencia. La carta, que fue escrita por la maestra Rosana Salazar, dice lo siguiente: señores ministros, y ella se refiere al ministro de Educación actual y al ministro de Educación que tendremos en el próximo gobierno a partir del 16 de agosto. Dice, su autoridad en materia educativa está en juego en estos momentos de crisis sanitaria. La salud de cientos de miles de estudiantes, maestros, psicólogos, personal administrativo y de apoyo, y en consecuencia de todos sus familiares, no puede ser asunto de un año escolar, sino una prioridad esencial, una necesidad de vida. Abrir el próximo año escolar en forma semipresencial es una insensatez política y una total carencia de prudencia, sentido humanístico y violatorio a todas las normas y protocolos de salud que se han dicho. Ustedes, los políticos, que debe seguir el pueblo. Como maestra con más de 30 años de experiencia y muy definida vocación docente, me siento en el deber ciudadano de demandarles cordura, compasión, benevolencia y compromiso social con la población escolar dominicana. No es cierto que ir un día y el otro no asegura la salud de nuestros muchachos. O el virus es selectivo y sabe de semiclases y semitiempo. Piensen en ese escenario de 15, 20 o 30 alumnos de edades distintas, jugando a quitarse las mascarillas, a escondérselas a sus compañeros, a usarlas en todas partes, menos sobre sus bocas y narices. Al bullying, si alguien sabe de algún familiar que estuvo enfermo, al desgaste de maestros y directivos al intentar controlar todas esas situaciones. No es verdad, señores ministros, que un niño en edad preescolar o de primaria va a controlar sus necesidades afectivas de abrazar a sus maestras y a sus compañeros o a corretear uno detrás del otro durante el recreo o toparse en sus naturales juegos. Es una insensatez y desconocimiento de la psicología de los adolescentes. Creer que estos no se rebelarán por estar 6 o 7 horas sentados con la boca tapada en medio de este calor del trópico y con el temor al contagio, pero a la vez desafiando en su contrafobia juvenil y natural reglas e instrucciones. Esto no es Japón ni China, donde hay otros criterios culturales y los muchachos no expresan emociones ni acuden al contacto. Yo tengo 12 alumnos asiáticos y ni se mueven en el aula, pero los nuestros lo menos que hacen es estar quietos. En República Dominicana todavía los niños y adolescentes quieren y necesitan ser abrazados,
cuidados, consentidos y protegidos. Solo un maestro que ha estado en aulas sabe cómo demandan esos afectos a cualquier edad o a nivel escolar. No hay condiciones de salubridad para abrir las clases presenciales. Si un adulto viola las disposiciones, ¿qué no hará un niño o un adolescente? Ellos, nuestros muchachos, también tienen sus miedos y han manejado alta dosis de estrés cuando nos vimos en la necesidad de irnos a la forma virtual. Pero entendieron que era por su seguridad y la de sus familias. Muchos de ellos y sus familiares estuvieron contagiados y otros temían estarlo. ¿Acaso ha cambiado esa realidad que ahora ustedes los quieren en las aulas para someterlos al riesgo de enfermar o perder la vida? ¿Qué garantía tienen ustedes de que las escuelas dominicanas no se convertirán en el próximo foco de explosión del virus? De todos es sabido que en la mayoría de los centros públicos el agua en los baños es inexistente, que la higiene campea por su ausencia, que los padres no tendrán para comprar una mascarilla diaria, ni ustedes se la proporcionarán o lo harán unos días hasta que haya periodistas merodeando. Si su decisión es para complacer a los empresarios de la educación, les recuerdo que la salud pública está por encima de cualquier actividad, dígase comercio o recreación. Si es debido a los contratos para el desayuno y el almuerzo escolar, inviertan ese dinero en dotar a los alumnos de pequeñas computadoras o tabletas y entréguenles a sus padres un dispositivo para internet móvil y mándeles esa comida a sus casas en forma de bonos o compras. Todo eso se determinaría a la hora de la inscripción bajo la supervisión de las asociaciones de padres de las escuelas y técnicos de ese ministerio. Impartan cursos y talleres a los docentes sobre el manejo de plataformas digitales, manejo del estrés. Durante estos 4 meses, muchos maestros estuvimos a punto de la locura con tanta responsabilidad y presión laboral. Escuchen las voces de padres y maestros que somos quienes estamos todo el tiempo con los muchachos. Los empresarios de la educación solo obedecen al interés económico. Nosotros velamos por la salud física, mental, emocional e intelectual de nuestros hijos. Este año escolar no puede ni debe ser presencial, ni semipresencial, porque nos quedaremos con semipoblación magisterial y estudiantil. Un rey, dice ella, para terminar su comunicación, un rey que ama a su pueblo da órdenes justas y sensatas. Este es un escrito de Rosanna Salazar para el Ministerio de Educación, maestra, y dice ella que con más de 30 años en el ejercicio de la educación. Pienso que es un escrito sin desperdicio donde ella recoge básicamente todas las circunstancias que deben de ser evaluadas para dar inicio a este nuevo año escolar. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso estaremos conversando con el profesor Damián Morel, dirigente de la ADP y también director de un centro educativo de este municipio de Moca. Muy bien, continuamos y como les dije, aquí tengo el día de hoy con nosotros al licenciado Damián Morel, quien es dirigente de la ADP y además también es profesor y director de un centro educativo aquí en el municipio de Moca. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Bien, está muy bien, gracias a Dios. Un placer, como siempre, Jacqueline, compartir contigo en tan visto espacio, Visión RD, realmente un panorama nacional de lo que acontece en nuestro país. Bien, ¿y qué te parece si iniciamos tu entrevista hablando de las excepcionalidades de este nuevo año escolar que está próximo a iniciar? Bueno, este nuevo año escolar es un gran reto para nosotros como sociedad, como maestro, como director, en nuestro caso, ya que no habíamos vivido esta experiencia de una pandemia
y un llamado a docencia. Vamos nosotros a esperar. Sin embargo, son muchas las incertidumbres que tiene el magisterio, ya que nosotros paralizamos prácticamente el país con una cantidad mínima de casos. Sin embargo, ahora van más de 40.000 y estamos a ley de día para el mes de agosto, que es cuando está llamado el inicio, y vamos a ver qué tienen las autoridades, pero como ADP nosotros y como director vemos realmente un poco incierta y preocupante la situación del Magisterio Nacional con la pandemia y la cantidad de estudiantes que albergan las aulas de nuestro país. Los retos a corto plazo que tú entiendes que ustedes van a tener que enfrentar al inicio del año escolar. Mira, lamentablemente, esto lo digo con dolor en el alma, en este país no hay planificación de Estado. Y se piensa más en el comentario, en lo que se diga en la prensa, en llamar la atención que en la realidad. Cuando en marzo se suspendieron la docencia, en vez de nosotros estar dando las funditas en las escuelas con las pequeñas raciones, lo que debió hacerse fue un plan para dotar a toda la población de una laptop o de una tablet. Y en ese mismo orden también lo hacemos el llamado de dotar de internet. Nosotros tenemos uno de los países del Caribe con la mayor capacidad de plataforma tecnológica. Sin embargo, los maestros tuvieron que disponer de su dinero para tener internet con diferentes planes que muchas veces no tenían la capacidad, y ni se diga de los estudiantes. ¿Qué es lo que debe de hacer el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación debe hacer un levantamiento y cada uno de esos estudiantes y maestros que aún no ha sido dotado de una laptop, de una tablet, dotarlo en lo inmediato y contratar una plataforma de internet que le dé acceso a los estudiantes y a los maestros para poder tener una educación a distancia y una capacitación rápida que tampoco se ha hecho con la inmensa mayoría de los maestros para manejar la educación a distancia, porque definitivamente nosotros estamos totalmente en contra de que en el mes de agosto, con una pandemia en el tope, nosotros iniciar la docencia sabiendo que la población de riesgo es una gran parte de la edad que tienen los maestros de 45 a 50 años en adelante, con un sinnúmero de complicaciones que poseen. Esa es nuestra postura como dirigente, como director, de que el ministerio debe hacerlo, pero urgente ya. El nuevo ministro que va a entrar en ejecución, por primera vez, maestro, póngase en el lugar nuestro y dote de los equipos necesarios, porque este año escolar, desde nuestro punto de vista, no puede iniciar presencial, por lo menos en el mes de enero, visualizando cómo esté la pandemia en el país. En el día de hoy se efectuó una reunión mediante una teleconferencia entre el nuevo ministro de Educación, que va a tomar posesión a partir del 16 de agosto, y los directivos de Educa. Y ahí hablaron sobre la apertura del nuevo año escolar y la apertura escalonada del año escolar. ¿Qué te parece a ti esa inserción escalonada de los estudiantes y maestros al quehacer educativo? Bueno, me parece bien el consenso siempre. Dice el libro más sagrado y sabio que en la multitud de consejos está la sabiduría. Sin embargo, Educa no es el ente que está dando clases, son los maestros. Desde nuestro punto de vista, esa videoconferencia debió ser con la ADP, porque son los maestros los que están en las aulas, no es Educa. Educa es Acción por la Educación, que no son más que empresarios que están siempre buscando el bienestar de la educación con un beneficio particular para ellos. Nosotros entendemos que con quien hay que conversar son con los que van a estar en riesgo, que son los maestros y las maestras dominicanas. También dice el nuevo ministro
que él está presto y abierto a escuchar sugerencias y las voces de cada uno de los sectores, tanto de los padres como de los maestros. Entonces, ¿no entienden ustedes desde tu postura como dirigente de la ADP y también como maestro, ¿no crees que es un momento oportuno antes de que inicie el año escolar que ustedes se acerquen al nuevo ministro para que lleguen a un consenso y se pongan de acuerdo con algunas inquietudes que ustedes están presentando en este momento, las asociaciones de padres y los maestros? Entendemos que no es el momento, que es lo correcto, un diálogo, pero sobre todo un diálogo viendo la realidad. Nosotros no somos médicos, pero los médicos de este país están haciendo recomendaciones de hacer una cuarentena por producto del auge que ha tenido el virus. Entonces, si los especialistas en la materia están haciendo ese llamado, nosotros como ciudadanos y como maestros y como dirigentes hacemos un llamado a las autoridades para que nosotros nos concentremos en ver cuáles son las condiciones que tenemos, porque entendemos que las condiciones que tiene el sistema educativo no son para clase ni presencial ni semipresencial, son para clase a distancia por las limitaciones. Y reiteramos, ver las condiciones de esas comunidades más desposeídas, que tienen mayores limitaciones, para que sean ellos prioridades en dotarlo de una tableta. Si analizamos el costo de los libros, es mucho inferior. Nosotros adquirimos en el mercado una tablet en menos de 3,000 pesos muchas veces. Entonces, si el Estado va a comprar en grandes cantidades, que hablamos de millones de unidades, pues entendemos que serían sumamente económicas. Y aquí tenemos la capacidad. Tenemos editoras como Santillana y editoras muy reconocidas y buenas en el país, que tienen programas a distancia, que nosotros podemos implementarlo y le sale mucho más económico al Estado y nos sale mucho más seguro a todos, porque es las condiciones. El que eligió ser maestro, lo eligió porque le gusta, porque ama esto. Porque yo conozco personas que han entrado a las aulas y dicen, no, esto no es lo mío. Pero el que está en educación ama lo que hace. Y no es un problema para nosotros tener los estudiantes. El problema es tener un virus. Y por eso es que nosotros decimos que hay que garantizar seguridad para todos, para los estudiantes, pero también para nosotros como maestros. Y no entienden ustedes por qué todavía la ADP no ha fijado una posición respecto a la propuesta que han hecho los ministros, ¿verdad? Porque ya vamos a decir los ministros de educación para la apertura del nuevo año escolar. ¿No entiende tú que la ADP debería ya tener una postura al respecto? Tratar de ponerse ya en contacto y sentarse a dialogar con la nueva administración, o sea, con el nuevo ministro, porque sabemos que vamos a iniciar un año escolar rodeado de particularidades, con unas nuevas autoridades y en medio de una crisis sanitaria. Entonces, la ADP no ha fijado postura. ¿Qué está esperando la ADP para pronunciarse? Bueno, tenemos una ventaja, y es que el ministro actual, el ministro que va a entrar, el ministro entrante era miembro de la ADP y también ha sido viceministro. Es decir, que él conoce ambos sectores. Pero tiene la presidenta nacional, Xiomara Guante, otra ventaja. Y es que el ministro actual es del mismo partido, el cual asumimos que tienen buenos vínculos, buena relación. Pero el ministro entrante dio unas declaraciones antes de ser designado ministro. Y él decía que este país no tenía las condiciones para un año escolar presencial ni semipresencial. Nosotros esperamos que al ser nombrado el 16 de agosto, entonces no se apodere el cuerpo del ministro y se borre la memoria de ese maestro, y entonces diga al día siguiente, todas las condiciones están dadas para el inicio de año escolar. Porque ese es el discurso que asumen luego de tener la posición. Nosotros entendemos que no estaban las condiciones como él lo señaló y aún siguen sin estarlo, porque si un cuerpo no hace movimiento se mantiene inerte en el mismo lugar.
Y aquí no ha pasado nada diferente en el sector educativo. No se han dotado los maestros ni los estudiantes, ni se ha creado ninguna política. Y por ende entendemos que la dirigente Xiomara Guante debe asumir el rol y fijar postura en lo inmediato y tener un acercamiento con el ministro para la tranquilidad, la paz del Magisterio Nacional. En su reunión virtual con la directiva de Educa, él habló el día de hoy de los grandes retos que tiene la educación dominicana a corto y a largo plazo. Dentro de esos retos está el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que hablamos. Hay una imagen ahí que quiero que el máster por favor la coloque de un niño en un árbol. Esa imagen no es de aquí. Yo en las redes sociales vi que eso era del Salvador. Sí. Pero esa es nuestra realidad también. No, esa no es nuestra realidad. Porque ese niño puede subir si le llega la señal. La nuestra es peor en muchos casos todavía. Porque hay otros que tienen acceso, pero hay muchos que ni siquiera subiéndose en un árbol tendrían el acceso a una señal de internet. Entonces ahí es que te planteaba. La realidad nuestra es difícil nosotros abrir un año escolar en medio de esa situación. Por eso es que es urgente. Y mira como tú dices, de la capacitación tecnológica. Vuelvo y reitero que en este país no ha habido planificación educativa. Abriendo un año escolar, nosotros hablando de tecnología, de un mundo globalizado, ¿tú sabías que de las escuelas quitaron la materia de informática y los laboratorios están cerrados? Y los maestros de informática no están impartiendo la asignatura. Y maestros que no saben manejar una computadora y alumnos por igual. Y no hay internet en muchas escuelas. No. Ninguna de las escuelas de este país está dotada con la capacidad que requiere. Porque podríamos decir que tienen un internet contratado para los servicios básicos, pero no una plataforma de internet que le pueda dar internet a 300, 400, 800, 1000 estudiantes conectados simultáneamente. Esa es la realidad nuestra. Mira, fíjate que iniciamos este año 2020 y luego a partir del 17 de marzo entonces se iniciaron las clases de manera virtual, ¿verdad? Las clases virtuales. Pero hasta la fecha, el Ministerio de Educación, ¿cómo se ha pronunciado al respecto? ¿Cuáles medidas ha tomado para tratar de ir subsanando esos graves problemas que está presentando y deficiencia que está presentando el sistema educativo en la República Dominicana? Claro, en aras de ir previendo ya esas situaciones, porque el tema del COVID no se sabe hasta cuándo va a ser. Entonces, esta es una medida, la virtualidad ya es parte de nuestra cotidianidad, la hemos adoptado como parte de nuestra cotidianidad y de aquí en adelante no sabemos hasta qué punto nosotros nos vamos a involucrar con esta modalidad virtual. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? ¿Qué tanto ha avanzado en ese sentido? Bueno, esa buena pregunta que tú te haces, también me la hago yo. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? ¿Y qué tanto ha avanzado? Bueno, mira, para serte honesto, en nuestro centro educativo estamos inmersos en un programa de República Digital y nos instalaron pizarras digitales. Tenemos pizarras digitales en cada uno de los cursos. Ajá. Pero resulta que no tenemos plataforma de internet. Y no hemos sido capacitados para el manejo de esa pizarra. Pero esas pizarras son para dotarnos de una herramienta presencial, visualizando la pandemia. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Esa es una información muy clasificada de conocimiento, tanto como la vacuna del coronavirus, porque no sabemos qué ha hecho. Simplemente pide datos, pero no hay un levantamiento real. Y es lo que entendemos que es lo que debe hacer el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que debe hacer? Es un levantamiento de cuáles estudiantes poseen la herramienta y cuáles no poseen, y cuáles tienen acceso a internet y cuáles no tienen. Igual con los maestros, porque muchos maestros tienen pequeños planes de internet, pero que debido a la cantidad y sus equipos tampoco soportan, porque la mayoría de los muchachos trabajaron fue por WhatsApp.
porque es el medio más fácil y de más fácil manejo para ellos, porque todavía no han sido dotados. Claro, en toda crisis hay grandes oportunidades y nosotros entendemos que esta es una tremenda oportunidad que tenemos como nación, pero es urgente que las autoridades asuman el rol de gestores y que los funcionarios empecemos a funcionar en pro de esa educación. Pero hay unos anuncios muy chulos, bellísimos, de los grandes avances sobre la República Digital, que el que no vive aquí en RD o aquellos padres que tienen sus estudiantes en los colegios dicen, pero en las escuelas públicas han avanzado mucho, la educación pública ha avanzado, pero la realidad es otra. Entonces, se muestra que han dotado a muchos estudiantes de tabletas. Entonces, dime más o menos qué porcentaje de estudiantes han sido dotados de esta herramienta y cuántos faltan por tenerla. Siendo honesto, ese dato preciso puede manejarlo el Ministerio de Educación, pero por las informaciones que nosotros manejamos, no se ha dotado todavía un 30% de la población nacional de esa laptop y tablet todavía. Solo han sido impactados una parte de los centros educativos de media y están impactando las escuelas en los grados de primero y segundo, antiguo, séptimo y octavo. Pero una inmensa cantidad de estudiantes todavía carece de esa herramienta y reiteramos, y también de la conexión a los datos, porque algunos pueden ser dotados de la computadora, pero sin conexión. También necesitamos esa conexión. Y ese problema yo se lo resuelvo, señor ministro. Usted lo único que tiene que hacer, nuevo ministro entrante, es contratar con una de las compañías que distribuyen internet en el país, licitar y dotar de internet, porque este es un país que tiene comunicación perfecta. Provincia. De hecho, es para allá. Nosotros tenemos a Televiaducto que tiene servicio de internet y puede dotar a la población y puede así licitar. Es más, yo me voy a comprometer, yo hablo personalmente con Pablo Grullón para que le dé una tarifa especial al Ministerio de Educación para dotar de internet a todas las escuelas de la provincia Espaillat. Yo me ofrezco como intermediaria si es necesario. Es lo que decimos, son acciones y tenemos oportunidades, grandes retos, pero muchas oportunidades, y a eso es que nos referimos. Nosotros tenemos, y vamos a poner el ejemplo de Moca, tenemos varias compañías con el servicio de internet que nos pueden suplir a los maestros y a los estudiantes para viabilizar. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos los equipos, sean las tablets, sean las computadoras, y a través de la misma internet podemos hacer cursos rápidos de manejo sencillo a los maestros que presenten mayor dificultad, hacer un levantamiento de esa realidad, que para eso podemos hacerlo a través de nosotros mismos como directores, que conocemos quiénes podrían tener un manejo de los conocimientos básicos, pero esas acciones todavía no se han implementado, lamentablemente, en nuestro país. Pero yo entiendo, y estamos tarde. Damián, yo entiendo que la ADP tiene que adoptar una postura más radical en ese sentido y debe de hacer sus propios levantamientos y también elaborar sus propuestas para el Ministerio de Educación en ese sentido, porque a la larga ustedes que son maestros y están ahí el día a día son los que saben de las necesidades. Entonces ustedes son una organización que está para eso. Totalmente para de acuerdo. Sugerir, para plantear. Totalmente de acuerdo con esa postura tuya, que la ADP debe asumir a nivel nacional, nuestra presidenta Xiomara Guante, una postura más enérgica, demandando y proponiendo, porque no es solo demandar, también haciendo propuestas como esta, de cuáles son las necesidades que tenemos para mejorar. A estas alturas, la ADP ya debió haber hecho un levantamiento, tener un informe realizado con una propuesta para el Ministerio de Educación en ese sentido. Estamos tarde. Totalmente de acuerdo. Damián, mira, el tiempo se nos está agotando y tú tienes unas informaciones importantísimas relacionadas a la cooperativa de maestros que quiere hacer de conocimiento público. Háblame de ello. Bien. Atención a todas las autoridades
de la Cooperativa de Maestros de la República Dominicana. La COPNAMA fue fundada con un principio fundamental: cooperarse entre sus miembros. Y nosotros hemos venido sufriendo y hemos mantenido un silencio producto de la misma realidad que vive el país. Pero queremos decirle a las autoridades nacionales de la Cooperativa de Maestros que está bueno del abuso, que está bueno del atropello, que está bueno de la usura que tienen con los maestros. No es posible que si es con el dinero de los maestros y de los socios que la cooperativa funciona, esa tasa de intereses que no es un 18, que muchas veces no es un 36, que muchas veces pasa del 50%. Porque cuando usted hace un préstamo y, por ejemplo, toma 500,000 pesos y le va a ganar 300,000 pesos en 8 años, y usted lo paga en 4 años, y tiene que pagar el saldo insoluto, que es el interés sobre la deuda, y le tienen que pagar lo mismo en 4 años que usted está pagando en 8, es decir, que a usted le están robando, porque usted está pagando un interés que no ha vencido. Y esa práctica malsana que tiene la COPNAMA debe parar ya. Y nosotros le decimos que vamos a sumar voluntades en el magisterio y los socios de la COPNAMA para que esa tasa de interés, que es abusiva, inhumana y para nada cooperativista, cese. Para que esos préstamos se le quite ese pago a ese saldo insoluto, porque es una estafa al magisterio, a los socios de la COPNAMA. Quien les habla no tiene compromiso con ninguna entidad bancaria, excepto con la Cooperativa de Maestros, y pueden investigarlos ustedes. Porque yo creo que los cambios se producen desde adentro, pero desde adentro nosotros debemos alzar la voz, y desde este espacio le hacemos un llamado a la COPNAMA para que pare el abuso, ese saldo insoluto, esos intereses que muchas veces con nuestro propio dinero nos lo cobran 3 y 4 veces en ese refinanciamiento, debe parar ya. Cooperativa significa ayudarnos, no estafarnos. Muy bien, ahí están las informaciones. Señores, se nos agotó el tiempo. Gracias, Damián, por estar con nosotros, por las informaciones. Esperamos que el Ministerio de Educación tome las medidas del lugar para la apertura de este año escolar. Por supuesto, pensando en el beneficio principal de los niños y también de los maestros, que son los que corren el mayor riesgo. Entonces, tiene que prevalecer la salud por encima de todo, el cuidado, la garantía de la salud y la seguridad de nuestros niños, y así también como de los maestros, porque no podemos correr esos riesgos. Entonces, a tomar las medidas del lugar, esperemos que todas las decisiones que se tomen dentro del Ministerio de Educación sean las más atinadas, y que por supuesto escuchen las voces más importantes en este momento, que son la de los maestros y la de los padres de familia, que son las personas que más preocupación están presentando en la antesala del inicio de este nuevo año escolar. Señores, será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Gracias por haber estado con nosotros. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Pasen buenas noches, y a continuación, Entre Jerez. No se muevan.